Le doy la más cálida de la bienvenida al maestro Jesús Lemus, quien se encuentra aquí con nosotros en Sin Máscaras. Jesús Lemus, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, mi querido Manuelito. Un gusto saludarte siempre, un placer estar contigo. Gracias por la invitación. Pues aquí estoy a tus órdenes, maestro. No, al contrario, de manteles largos. Discúlpeme por no ponerme smoking, porque No, el día de hoy o sea, ya se prende en las redes sociales Jesús Lemus con este anuncio, esta publicación próxima, de la cual muchos, me incluyo, yo ya estaba esperando también, por supuesto que miles en el chat, su nuevo libro, su próxima publicación, la cual está destinada a titularse El Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, por Jesús Lemus Barajas, con la firma, por supuesto, de HarperCollins. Se rayaron, la verdad, los de HarperCollins, ya hace un rato rayándose. HarperCollins, querido Jesús. Querido Jesús, haces un anuncio el día de hoy. ¿Cómo te sientes de este próximo libro? Me siento muy contento, mi querido Manuelito. Hoy hago precisamente el anuncio desde la mañana, lo ando cacareando, me siento muy contento porque estoy cerrando un año de mucho trabajo. Es un año que me absorbió prácticamente esta investigación del fiscal Gers Manero. Y pues bueno, ya está terminado, ya está saliendo del taller el libro, ya está distribuyendo a las librerías y ya podemos decir que el libro está prácticamente hecho. Estamos esperando nada más que llegue a las librerías. Incluso ya hay una preventa en Amazon, en Gandhi, en Gonville, en El Sótano, y no recuerdo qué otra librería, pero ya son todas las librerías en las que ya está la preventa, ya se puede comprar anticipadamente para que a la gente le llegue a la puerta de sus casas, pues el día 15 del mes que entra, porque a partir del día 15 del mes que entra, 15 de julio, este libro ya estará disponible en todo el país. Y es un trabajo, mi querido Manuel, y te agradezco esta posibilidad de poder platicarlo con tu amable audiencia. Es un trabajo que tiene que ver mucho con conocer a fondo la personalidad. Mira, últimamente ha estado el señor Gers Manero en la mira de todos los mexicanos. Está en la lupa, está en la mesa del debate central. El presidente de la República pues echa maromas cada vez que le preguntan que por qué lo mantiene ahí y sigue insistiendo que es un hombre bueno. Hay muchos sectores que lo han golpeado muy fuerte al fiscal Gers Manero, pero hay que conocer a fondo la historia de este personaje. Hay que ver quién es, de dónde viene, cómo piensa, cómo ha sido el desempeño de su cargo, cómo a lo largo de 40 años ha columpiado de un cargo público a otro, pasando del PRI, pasando luego al PAN y luego pasando a la Cuarta Transformación de Morena. O sea, hay que conocer cómo piensa este personaje para poder entender cómo es que está la Procuración de Justicia hoy en México. Y eso es a lo que me dedico en este libro, a auscultar, a presentar de cuerpo completo a Gers Manero ante el electorado nomás. Así que estoy en campaña ante la gente, ante el lector, ante las audiencias, para que puedan entender qué daño, qué beneficio. No es un libro que golpea la Cuarta Transformación, no es un libro que golpee al presidente López Obrador, es un libro más bien que expone cuáles son las posibles consecuencias de mantener a Gers Manero en ese cargo, además de que Gers Manero es un personaje que no tiene nada que ver con la lucha de clases en México, no tiene nada que ver con la propuesta de desarrollo social del presidente, no tiene nada que ver con esa política humanista del señor López Obrador, no tiene nada que ver. Por eso puede descarrilar la Cuarta Transformación, y así lo expongo y voy planteando una serie de problemas que a lo largo de su vida ha llevado a cabo el fiscal, y concretamente los acontecimientos más recientes. Jesús Lemus, ¿cuánto lleva esperando este proyecto para ver la luz? ¿Cuánto tiempo trabajaste en este libro? Comencé a trabajarlo justamente comencé a trabajarlo un día 5 de junio del año pasado. Entonces, cumplo justamente un año redondito, mi querido Manuel, de investigación, de desveladas, de entrar furtivamente y salir furtivamente de México y correr para allá y investigar, revisar archivos históricos, porque quiero decirte, Manuel, le digo a la audiencia, que para poder entender la vida del fiscal Gers Manero, hay que recurrir a los anales de la historia y hay que conocer la historia desde el abuelo de Gers Manero, el señor Cornelius B. Gers Manero, pero Cornelius B. Gers de Max. Es el personaje que tenemos que llegar a conocerlo a fondo
para poder entender quién es justamente Alejandro Gers Manero, y para esto tuve que meterme a expedientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, archivos históricos del INAH, de la Secretaría de Gobernación, de la DEA, del FBI, de la CIA allá en Estados Unidos. O sea, fue toda una peripecia la que tuve que hacer para poder lograr este libro, bueno, que con gusto lo puedo hoy presentar a la gente, porque además es un libro con el único afán, mi querido Manuel, mi querido Hans Salazar, a quien saludo y agradezco esta oportunidad. Es un libro que solamente tiene el afán de informar. Solamente, esa es la función del periodismo, exponer. Los periodistas no tenemos ni filias ni fobias políticas. Yo, en lo personal, me proyecto con la Cuarta Transformación, con la política del presidente López Obrador, pero eso no me evita mi condición política, que ya lo hemos platicado aquí, mi condición periodística, y es la única finalidad: exponerle a la gente, informarle a la gente quiénes son los personajes que gobiernan, y en este caso, quién es el fiscal Gers Manero, y es una especie así como de biografía no autorizada por Gers Manero, porque además, déjame decirte, Gers Manero tuvo la posibilidad de hablar para este trabajo, sin embargo, pues nunca tuve una respuesta de su equipo de comunicación, de él mismo nunca tuve una respuesta, y ahí está la comunicación que sostuve con su equipo de comunicación social, en donde ni siquiera me dijeron si sí o si no me daba una entrevista. Entonces, es una biografía no autorizada porque no hay una sola palabra del fiscal. Todo es un trabajo de investigación documental testimonial que únicamente busca explorar por qué el fiscal Gers Manero le queda de ver tanto al gobierno del presidente López Obrador. En exclusiva en Sin Máscaras, el periodista Jesús Lemus revela que no hubo respuesta por parte del fiscal Gers Manero para este trabajo. Le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Hans Salazar, quien ya está aquí con nosotros en Sin Máscaras. Hans, bienvenido. Estamos platicando con el maestro Jesús Lemus. Sí, mi querido Manu, muy buenas tardes a todas y a todos. Maestro Jesús Lemus, un gusto siempre, como aquí en el espacio lo hemos tenido. Vaya sorpresa, en mi caso, hace rato que veía este adelanto en la imagen que me mostraba mi querido Manu en la mañana, que decíamos, oye, lo de la presentación del maestro Lemus, este personaje, efectivamente, el fiscal Gers Manero, que, híjoles, ha dado mucho de qué hablar, sin embargo, incluso más bien, o no ha dado mucho de qué hablar también en cuestión de los resultados. Ha habido muchos cuestionamientos, sin duda. Me parece que muchos nos preguntamos, ¿y dónde está el fiscal? En muchos de los casos. La verdad es que no es algo que ahorita estemos externando sin haberlo dicho previamente o sin haber cuestionado antes. Aquí mismo en este espacio nosotros hemos dicho, bueno, ¿y dónde está en esto? ¿Y qué pasó con esto? Y oye, hasta que en la mañana se expuso eso o se cuestionó esto y el presidente empezó a decir, oiga, pues ojalá la fiscalía. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué cree, maestro, que el presidente López Obrador, la respuesta continua es, yo confío en el fiscal, yo confío en el fiscal? Porque investigando, ahondando en fuentes informativas y a lo largo del trabajo, así lo expongo, la amistad que une al presidente López Obrador con Gers Manero es muy añeja. Viene desde 1977, más o menos por aquellos tiempos, cuando el presidente de la República era solamente el director del Instituto Indigenista de Tabasco y Gers Manero era el procurador de la Defensa del Trabajo. Desde aquel tiempo, 1977, el gobierno era era Echeverría, si mal no recuerdo, el gobierno. Sí, correcto. Sí, es correcto, era el gobierno de Echeverría y los dos eran funcionarios de aquel gobierno. Los dos estaban bajo el cobijo de otro gran político mexicano, que es don Porfirio Muñoz Ledo, hoy tan cuestionado, pero ellos dos, tanto Alejandro Gers como el propio Andrés Manuel López Obrador, que apenas era un incipiente director de Instituto Indigenista en Tabasco, ahí se hermanaron, ahí se conocieron y ahí se relacionan por una cosa bien simple, porque el procurador de justicia laboral, el procurador de lo laboral, que era Gers Manero, pues fue visitado por el que hoy es el presidente de la República, por Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que interviniera esa dependencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que les respetaran las garantías laborales
a muchos trabajadores indígenas de Tabasco que estaban trabajando para el IMSS Coplamar de aquel tiempo, y pues bueno, ahí se relaciona, ya desde entonces ya veíamos la preocupación del presidente López Obrador por atender las causas sociales de los más desprotegidos, los más marginados, y ahí es donde se da esa relación. Ahí comienzan, y es una relación que la voy explicando a lo largo de este libro, es una relación que se va a seguir sosteniendo en los próximos años hasta la fecha, porque luego, aparte de ese acercamiento que tiene López Obrador con Gers Manero, y que son parte de un mismo equipo que está pues liderado en aquel tiempo por Porfirio Muñoz Ledo, y que luego lo releva Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pues esa unión es la que hace luego que Gers Manero financie algunos de los procesos electorales del presidente López Obrador hasta llegar al financiamiento. Ser copartícipe en el financiamiento no fue el único, fue muchos los que financiaron, mucha gente la que financió, y entre esas gentes que aportaron mucho dinero a la campaña del presidente López Obrador, pues se encuentra justamente el señor fiscal Gers Manero. Entonces yo pienso que es una especie de, es un acto de lealtad, de gratitud del presidente López Obrador, de seguir confiando en Gers Manero y presentarlo como un hombre bueno, un hombre honesto, porque para él ha sido simplemente un hombre bueno, a lo mejor no para el resto de la sociedad, no para el resto de los que han tenido que enfrentarse con él o encararse con él, pero para López Obrador sí ha sido efectivamente un hombre bueno porque le ha financiado mucho. Tuve la oportunidad ya hace un tiempo, ya creo que un año, de presentar el libro del maestro Lemus junto a otros compañeros periodistas, el de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, y me queda perfectamente claro que en el estricto caso de Jesús Lemus, no se escribe ficción, o sea, no son novelas. Hay una base con varios expertos. Bueno, usted buscó un psicólogo, una psicóloga para analizar el perfil psicológico de Enrique Peña Nieto y plasmarlo en el libro de Jaque a Peña Nieto, lo tengo muy presente. ¿Y por qué hago énfasis en este tema de que no hay novela o no hay ficción? Bueno, usted acaba de decir, Jesús Lemus, pues algo sumamente importante, o sea, hablar de financiamiento del hoy fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, al presidente López Obrador para, pues me imagino que las campañas rumbo a la presidencia en 2018. Me imagino que todo esto y más estará, por supuesto, que documentado a través de testimonios y muchas más otros tipos de fuentes periodísticas en el libro. ¿Qué es? A ver, yo sé que no nos puede dar muchos detalles porque si no, nadie compra el libro, pero ¿qué es de lo más fuerte o qué es lo más delicado que podemos o que podremos encontrar en este libro, El Fiscal Imperial, próximo a salir en julio de este año? Bueno, yo creo que de lo más que podemos aportar y que podemos decir de esto no se había dicho nunca del señor fiscal, y lo digo con mucha honestidad, primero agradecerte y decirte que efectivamente no es novela, no es ficción, es algo más crudo todavía que la ficción, es justamente temas de realidad y es periodismo de investigación lo que planteo en este libro. Y creo que de lo más brutal que vamos a encontrar en este texto son los orígenes de la fortuna del señor fiscal. El fiscal actual, hay que decirlo también con mucha honestidad, muchos han cuestionado que si su dinero viene del narco, que si viene de no, yo no encuentro ningún vestigio que el narco le haya financiado. Por supuesto que en un momento el fiscal, como fue encargado de la operación Cóndor, pues tuvo contacto con grupos del narcotráfico a fin de apaciguar, porque él fue el iniciador, fue el primer fiscal, el primer zar antidrogas en México, 1976, estamos hablando, cuando el gobierno de Estados Unidos lo designa a él directamente por una gestión del propio expresidente Luis Echeverría, designan al fiscal Gers Manero como el coordinador de la operación Cóndor, que se llevó en México por parte de la CIA, para erradicar los grupos del narcotráfico. Entonces hubo contacto, sí, porque esa era su función y tenía que negociar en algunos momentos. Hay versiones, hay testimoniales de narcotraficantes que hablan del contacto de Gers Manero con algunos grupos de antaño, y tuvo contacto entre otros con algunos sicarios, como por ejemplo te puedo mencionar el caso de este señor Humberto Rodríguez Bañuelos, que ya falleció hace 2 años, murió en la cárcel de Puente Grande, a quien yo conocí y ahí estuve platicando mucho tiempo con él en prisión, pero él tuvo contacto con Humberto Rodríguez Bañuelos, quien hay que recordarlo, Humberto Rodríguez Bañuelos, porque fue el asesino confeso
del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Pero bueno, lo que podemos decir, entre otras cosas, aparte de establecer su operatividad, porque Gers Manero fue el verdadero iniciador de la guerra contra el narco en México. Sí es cierto que la guerra contra el narco se da violentamente en el periodo de Felipe Calderón con Genaro García Luna, pero el verdadero intelectual de la guerra contra el narcotráfico es justamente Alejandro Gers Manero. Ahí está la historia, y ahí están los documentos de la CIA, y ahí están los documentos de la DEA y los documentos del FBI que aporto y que consulto, pero fue el verdadero promotor de la guerra contra el narco, el que comenzó a luchar contra el narco de manera frontal, intencionada o no intencionadamente, eso sí ya no sé, porque yo no sé cómo piensa el fiscal, pero el que comenzó a combatir al narcotráfico en México fue Alejandro Gers Manero. Eso es lo que vamos a encontrar de las cosas más escalofriantes. Otras cosas que vamos a encontrar es a lo mejor el pasado nazi de su abuelo, Cornelius B. Gers de Max. Entonces, el pasado nazi del abuelo, que de ahí viene mucha de la fortuna, y te digo, y todo esto está documentado, ¿no? Ojalá fuera una fantasía, una ficción. Yo sé a lo que me estoy arriesgando con decir una sola palabra que no fuera cierta contra el propio fiscal. Lo conocemos como es vengativo y rencoroso. Imagínate, no encontraría una piedra en donde esconderme si dijera una sola mentira contra el fiscal. Pero ahí está documentada la historia. Ahí está documentada la historia, el origen nazi de la fortuna que tiene el fiscal y que son muchos millones. Sería irresponsable hablar de una cantidad, pero son muchos millones de dólares lo que tiene el fiscal Gers Manero, y ahí está la historia, ahí está de cuando su padre, don Cornelio Gers Fernández, el padre del fiscal, fue perseguido también por el gobierno mexicano, igual que su abuelo, don Cornelius B. de Marx. Ellos fueron perseguidos por el gobierno mexicano, acusados de ser espías del gobierno nazi. Ahí están los documentos que hablan. Te digo, no hay un documento que, vamos, ¿cómo podría yo inventar una mentira si fuera así de ese tamaño? Ahí está el documento de la Dirección Federal de Seguridad, cuando en su momento el secretario de Gobernación, que fue Miguel Alemán, ordenó una investigación a fondo sobre los Cornelios, así les decía, Cornelio y Cornelius. Los investiga a fondo por sus nexos y por su espionaje con las potencias del eje, Berlín, Roma, Tokio, con los nazis de Europa. Por eso entendemos que luego el fiscal Gers Manero crece con ese rencor de cuando su padre y su abuelo fueron perseguidos por la Dirección Federal de Seguridad por parte de Miguel Alemán, y luego vemos que hoy el fiscal, siendo fiscal, pues se da la posibilidad de encarcelar a un Alemán Magnani, de perseguir a un Miguel Alemán Magnani por una venganza desde el poder. Y esa va a ser la dinámica, la tónica de este libro, donde vamos a encontrar una serie de venganzas del fiscal que recurre al pasado y no deja piedra sobre piedra. Comienza a investigar, a buscarle a los enemigos. Digo, lo más claro está ahí lo de Miguel Alemán Magnani. La averiguación que le inician por supuesto desvío, no, por un pago. Evasión fiscal. Por evasión fiscal, que no pagó un RF, una ISR de un grupo de trabajadores, pero si vemos las cuentas, y ahí lo explico, si metían a la cárcel, si persiguieran a todos los que evaden el ISR, estaríamos hablando de que solo la Fiscalía General de la República en la gestión de Gers Manero fueron más de 17,000 casos los que dejaron de lado. 17,000 casos de evasión de ISR se dejaron de lado, pero escogieron solamente algunos, y entre ellos el de Miguel Alemán Magnani, y lo escoge justamente por una venganza desde que trae prácticamente en la genética el propio fiscal Gers Manero. Y así encontramos, te digo, ese tipo de historias, y ahí la estoy planteando en el libro, siempre con base en un documento, siempre con base en un testimonio, siempre con base en algo, porque el periodismo se tiene que agarrar de algo. El periodismo no es volado, ¿sí? Y es la única intención que hay, explicarle a la gente que sepa quién es el fiscal Gers Manero y que entiendan un poco por qué razón actúa en forma totalmente independiente del propio presidente y por qué el presidente también le mantiene cierto grado de respeto. Hans. Es impresionante todos estos datos, uno se queda, sí, efectivamente, tiene un historial de muchos años, eso ya lo había, digamos, leído en algunos otros artículos, tiene bastante en el servicio público, vamos a ponerlo en esos términos. Esto ahonda mucho más, obviamente, que me dan muchas ganas de meterme ya en estas páginas del libro.
una pregunta. Entonces, estamos hablando de que el fiscal Gers Manero, maestro, que es que a veces uno se pregunta, bueno, la edad de él, todo esto historial en el servicio público, el dinero que tiene, o sea, tiene bastante. Y luego hemos dicho, bueno, ¿y por qué no cerrar una carrera de otra manera? Y luego en la Porque Fiscalía General de la República, o sea, no es en un cargo que digas, no, "Ah, no, bueno, en no. cualquier momento esto ya", no, en una fiscalía, ¿por qué no cerrar? A veces nos preguntábamos, ¿no? De otra forma, ¿por qué le gana en todo caso, por ejemplo, en el caso de sus familiares, ahora que eso sonó bastante, llegó a la Suprema Corte de Justicia? Híjoles, y nuevamente es cuando se escucha algo del fiscal, ¿no? Sí. ¿Por qué esta manera, digamos, híjoles, cuando digo de cerrar toda una carrera, porque difícilmente después de la Sí, Fiscalía General de la República tendría otro cargo no. de esta relevancia? Tienes razón, mucha razón, querido Hans, porque ¿de qué otra forma se podría coronar una larga carrera en el servicio público que ha tenido sus altibajos? Porque además, déjame decirte, el fiscal ha sido eficiente en algunas otras áreas. Cuando fue procurador de la defensa del trabajo, fue muy eficiente. Fue eficiente en algunos casos cuando fue oficial de la PGR. O sea, ha sido eficiente en algunos, fue muy eficiente cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública con Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México. Fue también un poco eficiente cuando fue funcionario de la Secretaría, cuando fue el titular de la Secretaría de Seguridad en el gobierno de Vicente Fox. Acuérdate que justamente él es el que confronta a Genaro García Luna y es el que expone el robo de Genaro García Luna, un robo millonario cuando andaban haciendo tranzas con la compra de unos aviones viejos y helicópteros viejos que querían hacer pasar como nuevos. Entonces, tuvo en un momento su cúspide de buen funcionario público y entonces dices tú, ¿por qué un fiscal, porque alguien del perfil de Gers Manero, que tiene todo el dinero del mundo, que tiene todos los cargos, que tiene todas las amistades, que tiene todo el prestigio social en su entorno, ¿por qué cerrar su carrera tan cuestionado al frente de la fiscalía? Porque después de la fiscalía, pues lo único que le toca es o ser secretario de gobernación o ser presidente de la República si quisiera llegar a un cargo superior a ese. Pero entonces, ¿por qué cerrar? Y justamente el caso que decía Manuelito, de cómo, para darle al lector una explicación más clara, cómo tuve que hacerme también de un gabinete de criminólogos, de psicólogos, de psiquiatras, para analizar un poco la conducta y el pensamiento público de Gers Manero, igual que la misma tesis que apliqué en el caso de Enrique Peña Nieto, pues también la aplico en este caso, porque además déjame decirte, en México estamos tan adolecidos de claridad que no hay una sola ley que obligue a los funcionarios de primer nivel, como secretarios o procuradores, o en este caso fiscal, o al propio presidente, que los obligue a una revisión, ya no digamos ni médica ni clínica, sino psicológica. Entonces no tenemos ninguna ley que obligue a algún funcionario de primer nivel a que tenga que someterse al escrutinio de los especialistas de la mente para saber cómo piensa y para saber, pues para también saber hacia dónde va, ¿no? Y hasta qué momento le va a fallar la ardilla. Entonces, ese tipo de cosas no está definido en la dinámica jurídica mexicana. No hay Y por eso, legislación alguna. no hay. Y por eso tenemos que recurrir los periodistas pues a una opinión de expertos, de un panel de expertos, y justamente ese panel de expertos que me ayudó a desentrañar un poquito las hebras del pensamiento del fiscal y que allí están expuestos esas conclusiones en este libro, pues revelan que el fiscal siempre ha sido dado, primero su máximo miedo es no tener el reconocimiento público, es quedarse al margen de todo. Pues ahorita entonces, como que anda muy miedoso, ¿no? Sí, por supuesto, porque es una de los principales talones de Aquiles que tiene el fiscal. Digo, a lo mejor estoy hablando sobre bases teóricas únicamente, ¿sí? Hay que aclararlo de manera precisa porque es un trabajo serio y a la gente que se les cuestionó dijo,
lo que ese señor lo único que quiere es el reconocimiento público. Él trabaja para el reconocimiento, no trabaja para el dinero, no trabaja para la riqueza, no trabaja para ningún tipo de vicio que pudiéramos tener cualquier mortal. Él solamente está trabajando para el reconocimiento público. Entonces, él lo que aspira es el reconocimiento, y eso es lo que lo lleva a cometer error tras error por esa necesidad de reconocimiento, y siempre a quien se le opone frente a ese reconocimiento va a tratar de destrozarlo. Finalmente, mi querido Jesús Lemus, tenemos que preguntarlo. Claro. Gertz, digo, más allá del análisis que seguramente viene muy bien estructurado en tu libro, es un hombre que ha quedado exhibido en la opinión pública como un hombre de venganza. O sea, la venganza, cuando alguien se mete con él, cuando alguien le intenta hacer algo, cae la venganza. No necesariamente porque sea fiscal general de la República, porque es su naturaleza. Claro, exacto. Con ese comportamiento, el día de hoy, y todavía sumándole que es fiscal general de la República, que López Obrador se va a ir en el 24, pero él se quedará como hasta el 27-26. No, te tengo por qué preguntar, ¿no tienes miedo que Jesús Lemus, que Alejandro Gertz Manero deje caer la venganza, toda una estructura de la Fiscalía General de la República en contra tuya, querido Jesús, por este libro, por esta obra periodística que pues no creo que le agrade mucho? ¿Has pensado en si Gertz utiliza la estructura del Estado en contra tuya? Claro, claro que sí, tengo miedo, por supuesto que tengo miedo, soy un hombre común y corriente, y créeme que cuando me embarqué en esta historia, en este proyecto, que yo tenía esa necesidad de escribir este texto, en primer lugar, hubo gente en mi familia que me dijeron, oye, me rogaron prácticamente, no hagas ese trabajo, no hagas ese trabajo. Mi propio editor, lo debo de decir, cuando le presento el trabajo, mi editor me dice, ¿ya lo pensaste? Me preguntó 3 veces si estaba dispuesto a seguir con el trabajo. No le quieres parar, nadie te va a cuestionar nada, es que no es ni siquiera es un acto voluntarioso, ni es un acto de heroísmo, ni quiero ser víctima de nada. Al contrario, yo quiero seguir viviendo y ser feliz por siempre hasta que me llegue la vejez. Ya no falta mucho, pero quiero seguir siendo feliz. Quiero seguir siendo feliz. A lo que voy es a esto. A mí me mueve que yo soy un hombre que cree mucho en el juicio de la historia. Y yo no quiero que un día la historia me catalogue como de los periodistas que pudiendo hacerlo no lo hicieron para señalar lo que estaba pasando en su momento. Yo creo plenamente en las hemerotecas, creo en las bibliotecas, y ahí está el aporte que estoy haciendo, sobre todo de servicio a la gente. Creo que la gente tiene necesidad de saber eso, y alguien tenía que hacerlo. No es porque yo sea el más aventado, porque yo sea el más valiente de todos los periodistas. Todos los periodistas en México somos muy valientes porque seguimos haciendo ejercicio periodístico. Lo que pasa es que si tuve la oportunidad, tenía que hacerlo yo el trabajo. Entonces, lo quise hacer a riesgo de mi propia tranquilidad emocional. Hoy debo decirles, no estoy en México, sé a quién estoy señalando, sé lo que estoy diciendo, sé que es el hombre más rencoroso y es el hombre con más poder de México, y sé lo que me puede pasar. Por eso mismo, y creo que Alejandro Gertz Manero, como inteligente que es, también sabrá que ni siquiera es una situación personal que yo tenga contra él, ni siquiera lo conozco, ni siquiera estoy financiado por los grandes grupos, ojalá, ¿no? Ojalá que me hubiera financiado alguien, ni siquiera estoy financiado por los grandes grupos, he tenido el respaldo de algunos amigos a quienes quiero y admiro mucho y que me han financiado y me han apoyado ahí para los viáticos, para el transporte y todo eso, pero no, tengo mucho miedo, sí, pero también le apuesto a la integridad de Gertz Manero, que asuma esta crítica, porque es a final de cuentas un trabajo periodístico, ni siquiera es personal, porque si fuera personal me hubiera ido, no sé, a buscarle a los recónditos de la familia, de las hijas, de los yernos, de su matrimonio. No, eso no me importa. A mí me importa la función pública que está haciendo Gertz Manero, y eso es lo que estoy haciendo. Si él atenta contra mi vida, que es lo más posible que podría suceder, pues a final de cuentas lo estoy diciendo aquí y la gente lo sabe. La gente lo sabe. Ahorita, desde que lo anuncié hasta ahorita, no he tenido amenazas de muerte, no he tenido mensajes amenazantes, no he tenido nada. Estoy oculto, estoy escondido, estoy fuera de México. Así voy a permanecer un rato,
porque no quiero tampoco exponerme de manera clara, pero al final de cuentas ya saben que si algo me pasa, pues podría ser, es que ya no sabemos si va a ser Genaro García Luna, si va a ser Felipe Calderón o si va a ser ¿sí? Si va a ser el propio fiscal. Yo apelo a su caballerosidad y que si tiene algo que aclararme, pues que me lo diga, o que se lo diga básicamente a la opinión pública. A mí no, porque el trabajo es ahí está el trabajo, y únicamente se trata únicamente de darle a conocer a la gente algo que está oculto y que no quería que se publicara, y ahí está. Estoy haciendo eso. Tengo miedo, por supuesto que tengo miedo, pero también tengo mucha convicción del trabajo periodístico que me ha tocado ejercer, porque la libertad de expresión y la libertad del libre ejercicio periodístico no solamente es un derecho, sino también es una obligación. Cuando hay que ejercerla, se tiene que ejercer. No lo puedo ser selectivo, decir, como hacen algunos periodistas, yo publico esto, pero esto no lo publico. No, espérame, si tú lo conoces, si tú lo sabes, estás en la obligación moral de publicarlo. Y a eso es a lo que yo me estoy ateniendo, mi querido Manuel, mi querido Hans. Tengo miedo, vuelvo a repetir, por supuesto que sí, pero también tengo mucho gusto de poder contribuir a la información de la gente. El gusto es totalmente nuestro de privilegiar una amistad tan importante como la de usted, maestro Jesús Lemus. Muchas gracias de todo corazón por atendernos la llamada, por estar aquí con nosotros, por compartirnos estos detalles. Le comento que en este momento en las redes de los Reporteros MX hay más de 6,000 personas conectadas, atentas a lo que usted está compartiendo en este momento, y hay que dar detalles, desde luego, de la venta del libro, porque cada vez que Jesús Lemus publica, J.K. Rowling se pone nerviosa. Así que, Jesús Lemus, compártenos por favor la fecha, la preventa, todos los detalles acerca del libro para que todos podamos ir a adquirir tu más reciente publicación, querido maestro. Sí, gracias, mi querido Manuel, mi querido Hans. Pues agradecerles, el libro ya está en preventa, ya está en preventa, ya lo pueden solicitar a través de Amazon. A partir también, ya lo pueden solicitar en preventa en Gonville, en Gandhi, en el Sótano. Ya se puede pedir el libro en línea y les llegará el día 15. La preventa va a estar desde ahora, hoy comenzó la preventa y va a cerrar hasta el día 14, porque el día 15 ya están en todas las librerías el libro y ya cualquiera pues, lo puede acceder. Entonces, me ayudaría mucho la gente, adquiriéndolo en preventa, porque eso también motiva a mi editorial, a HarperCollins, que me ha abierto las puertas, a la que le agradezco muchísimo el respaldo, a que siga aceptándome otras propuestas de trabajos que por ahí ya le ando haciendo, porque ya cerré un libro, pero ahorita comenzamos con otro. Así es de que de eso se trata esto de escribir, mi querido Manuel, mi querido Hans. Entonces, no nos queda otra opción. Nacimos guapos, pero pobres, lamentablemente. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, ahí pueden ayudarme. La gente que quiera puede solicitarlo ya en preventa en Amazon, principalmente. En Sanborns también está, por supuesto, la preventa. Y en cualquiera de esas librerías, Sanborns, Gandhi, Gonville, Sótano, y en Amazon. Ahí ya está desde este momento la venta del libro, y se les hará llegar el día 15 de julio. Ahora, los primeros que compran, déjame hacer el comercial completo. Claro. Los primeros 500 que compren en preventa en Amazon, va dedicado el libro, va firmado. Ya me puse ahí al alba a ponerme a firmar libros. Entonces ya tienen un montón de 500 libros firmados allá en Amazon para las personas que lo quieran. Ahí va firmado. Después, por supuesto, buscaremos cómo personalizarlo. Pero, por supuesto, ahí estoy. Y si me buscan, me encuentran en redes sociales. En Facebook estoy como Jesús Lemus Barajas, y en Twitter estoy como @LemusBarajas. También escribo de manera periódica en Los Ángeles Times. Ahí también voy a sacar en estos días un reportaje sobre esto. Y todos los días estoy en mi canal. Tengo un canal así modestito, con poca audiencia, pero también bien sólida y bien firme como la de este canal. Estoy todos los días de las 9 a las 10 de la mañana en mi canal que se llama J. Jesús Lemus, y pues ahí transmito todos los días de lunes a viernes, 10 de la mañana, 9 a 10 de la mañana, y los sábados de las 4 a las 5 de la tarde, y pues ahí estoy a las órdenes de todos, mi querido Manuel, mi querido Hans Salazar. Sin duda este trabajo va, como todos los que ha generado maestro, pues va a generar pues polémica, expectativa, ya la está generando, y también material, información para la discusión pública. Sí. Y creo que eso también es lo importante en este momento, estemos o no en contra
vaya, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo en cómo se está trabajando desde la propia fiscalía, cada quien tendrá la última palabra, pero sin duda creo que hay que hacerlo también leyendo, claro, informándonos, y que cada quien diga, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esto, pero que este país efectivamente tenga de dónde discutir, de dónde también estar argumentando o contraargumentando. Ahí está este libro, que bueno, pues como Manu ya está ahí listo, presto con el celular para estarlo pidiendo. Sí, son pues 500. Claro, esperemos que ya estemos, que todavía alcancemos a estar dentro de esos 500. Maestro, muchas gracias, como dice Manu, por este espacio que nos brinda, esta primicia. Claro que la verdad es que es un honor siempre, lo hemos dicho, y sin duda, ojalá estemos también en esa discusión pública de este personaje que ahí está, y que también, de veras, yo me voy a meter a esas páginas en cuanto lo tenga para poder también platicarlo. Gracias, y ya cierro con esto, ya bien agradecido por el espacio. Creo que coincido contigo, Hans, creo que verlo desde el punto de vista de la autocrítica también, porque a veces hace falta también ventilar ideas, y es una forma de lo que los periodistas podemos aportar también a la democracia, ventilando ideas, y creo que es muy bueno. No hay filias ni fobias en este libro, insisto. Yo soy pro 4T, soy pro López Obrador, pero como dijo así el meme, se tenía que decir y se dijo. Así es de que ahí está el fiscal imperial. Gracias, hasta luego. Querido Jesús, un abrazo, cuídate mucho y ánimo. Gracias por... Gracias. Sin Máscaras es tu casa. Un abrazo. Gracias, un abrazo, hasta luego. Jesús Lemus entrándole sin máscaras. Venga, Adri.